Usted tiene que saber algo. Cada persona que nace en este mundo nace con un problema espiritual. Y el problema espiritual con que nace es que nace separado de Dios. No importa lo que haga en su vida, solamente es cuestión de tiempo para que su vida en determinado momento se vuelva insostenible. ¿Insostenible en qué sentido? Insostenible en el sentido de que llega un momento en que nadie está satisfecho con su vida. Y es porque le falta el ingrediente elemental. El pez fuera del agua está condenado a morir, porque el agua es su medio de vida, es su hábitat. De la misma manera, el hombre separado de Dios está condenado a morir. Por eso es que Dios le dijo: el día que comas del árbol que le dijo que no coma, ciertamente morirá. Y el hombre pensó que no iba a morir, y aparentemente no murió, pero sí murió. La palabra muerte significa separado. Eso significa que él fue separado de Dios. Es como el pez, separado de su hábitat, separado del agua. Lo único que le queda como consecuencia es sufrimiento, hasta que después experimente la muerte física. Y es lo que ocurre con el ser humano. El mensaje que yo quiero compartir en esta mañana tiene que ver con el juicio. Tiene que ver, y cuando hablamos de juicio, no me refiero, porque pienso que cuando la palabra juicio viene a nuestra mente, lo primero que nosotros pensamos es en un juez y en un tribunal. Y es verdad, eso hay. En los juicios hay un juez que es el que dictamina, es el que prescribe, es el que dice lo que se va a hacer y lo que se hace. Bien, normalmente el juicio, el juzgar lo hace un juez, un tribunal, quien tiene autoridad para hacerlo. Ahora, juzgar, ¿qué cosa es juzgar? Y quiero entrar en este tema porque es un tema serio. Amén. Así que voltee a su derecha y dígale al de su costado: es serio. Es serio. ¿Por qué? Porque juzgar es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona, o emitir una sentencia. Puede ser condenatoria, o simplemente emitir un juicio o una opinión, ya sea en un sentido favorable o en un sentido de condena. Juzgar es aquella disposición, y estoy solamente leyendo lo que el diccionario de la Real Academia dice, no es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, la que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ellos juicios injustos y desagradables. Y yo quiero enseñar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo enseñó. Y nosotros tenemos que aprender lo que Él nos ha enseñado, porque esto nos va a servir para poder caminar en libertad y poder expresarnos libremente. Mateo 7, verso del 1 al 6, y ese verso lo vamos a leer después, dice: no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Qué interesante, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, dice, porque con el juicio que juzgáis, dice, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque sé que es viva y es eficaz. Sé que es lo que mi vida necesita, Padre. Mi vida necesita ser construida sobre fundamentos sólidos, sobre el fundamento de tu palabra, sobre el fundamento de tus enseñanzas, Señor. Que tu palabra permita en esta hora que mi vida siga siendo edificada, Señor. No permitas que me distraiga, Señor, que nada me robe lo que tú tienes para mí en esta mañana. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos deleitarnos y disfrutar lo que tú has enseñado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas veces a todos nosotros los que estamos aquí nos resulta bien fácil criticar y juzgar a los demás. ¿Cuántos lo han hecho? Yo levanto mi mano. No tienen que levantar sus manos, pero sé que de alguna manera todos lo hacemos o todos lo hemos hecho.
Pero lo que nunca nos hemos puesto a pensar cuando hacemos esto es que esto es una ofensa a Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros juzgamos a alguien, no importa si sea grande o pequeño, la forma en que nosotros comenzamos a criticar, esto es una ofensa. Diga conmigo, es una ofensa a Dios. Entonces, ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha mandado. ¿Sabe lo que eso significa? Es un comando, es un mandato. Como los 10 mandamientos. Es un comando. No juzguéis a nadie. ¿Cómo? No juzguéis a nadie. Él nos ha mandado a que no juzguemos a nadie. A nadie. Pero muchas veces nosotros lo hacemos, y yo quiero pensar que sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque es parte de nuestro carácter, es parte de nuestra naturaleza comenzar a juzgar, comenzar a criticar, a mirar la vida de otros. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos ser, actuamos y somos peores de las personas que estamos juzgando. ¿Cómo, pastor? No. Yo tengo derecho a juzgar a esa persona, puede decir alguien. Pero no, vamos a verlo con una claridad, y ahí sí vamos a ver el texto que estaba en pantalla, que estaba en la portada. Y voy a leer Romanos 2, versos del 1 al 3, para poder entender lo que quiero compartir en esta mañana. Dice, por lo cual eres inexcusable, dice. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Amén. No importa si eres hijo del presidente, no importa si Superman es tu primo, tu tío. Amén. Quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, es importante aprender este tema acerca de cómo vamos a comenzar a edificar. Estamos empezando este año, amén. ¿Y cuántos quieren empezarlo bien? Vamos a comenzar a edificar nuestra vida sobre fundamentos sólidos que nos van a permitir vivir bien. Nos van a permitir vivir correctamente, no con una apariencia, sino con una actitud totalmente diferente a la que nosotros hemos aprendido en el mundo. En el mundo cotidiano nosotros hemos aprendido a ver las cosas de una manera como todo el mundo las ve. Si alguien te golpea, tú también vas a responder con un golpe. Si alguien te insulta, posiblemente vamos a responder con un insulto. Pero acá el Señor nos va a mostrar dentro de cómo nosotros debemos construir nuestro carácter. En primer lugar, ¿por qué no debemos juzgar? Y no debemos juzgar por una sencilla razón, porque todos somos culpables delante de Dios. ¿Cómo es que todos somos culpables delante de Dios? Lo que pasa es que muchos de nosotros no vemos nuestra propia condición. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, cómo actuamos, cómo procedemos en nuestro caminar diario. Voy a poner un ejemplo acerca de esto. La Biblia nos enseña, nosotros conocemos por generalidad los 10 mandamientos que Dios escribió en las 2 tablas, pero la Biblia nos habla de que existen 613 preceptos que Dios dio, que incluyen mandatos, ordenanzas, cosas que le dijo al hombre que tenía que hacer y que no hacer. Pero la Biblia nos enseña que toda la obra de Dios, es decir, todos los mandamientos de Dios, son uno solo. ¿Cómo es esto, pastor? Porque yo, Jehová, uno soy, dice, y su palabra es una. ¿Qué significa esto? Uno solo. Y yo siempre pongo un ejemplo práctico para poder entender. Una copa. Imagínate que una copa de cristal está formada por 613 partículas, cosas, no sé, piezas, pero al momento de fundirla se hace una sola.
Si yo quiebro un solo mandamiento, quebré toda la copa, quebré los 613 mandatos. Pero si yo no he robado, yo no he mentido, bueno, todos hemos robado en algún momento, todos hemos mentido. A ver, pero si yo no he hecho esto, ya, yo no cometí tal, ya, yo no he matado a nadie, por decir una cosa. Pero al momento de quebrar cualquiera de los 613 preceptos, toda la copa se rompe. Y la Biblia dice que me hago culpable de todo, como si yo hubiera hecho todo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué no debemos juzgar a nadie? Por una sencilla razón. Porque bíblicamente la Biblia dice que todos somos culpables delante de Dios. No hay nadie justo. Amén. Entonces, esto ocurre porque mucha gente no ve su condición, no vemos nuestra propia condición, y lo que solemos hacer para nosotros, para nuestra conveniencia, es que solemos evaluar de acuerdo al estándar de valores que tenemos nosotros. ¿Y cómo es ese estándar de valores? Es distinto al estándar de Dios. Es fácil compararse con alguien que de repente visualmente nosotros vemos que tiene un carácter diferente, un comportamiento diferente al de nosotros, y visiblemente se ve peor que nosotros. Entonces, qué lindo cuando nos comparamos con alguien que nos sentimos mejor. Pero siempre va a haber alguien que esté encima. Pero dentro de esa escala valorativa que el ser humano posee y tiene, porque tendemos a tener esa escala valorativa, no nos ponemos en el estándar de Dios. El estándar de Dios está por encima de todo. No existe nadie, absolutamente nadie, que pueda cumplir el estándar de Dios. Por eso es que, ¿por qué no debemos juzgar? Aparte que porque Dios lo manda, una de las principales razones es porque todos somos culpables delante de Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno inocente. Voy a poner un ejemplo sencillo. La mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Eso está en Juan 8. Si usted no conoce la historia, yo se la voy a narrar rápidamente. Trajeron los fariseos porque querían, dice la Biblia, matar a Jesús. Iban a matar 2 pájaros de un tiro dentro de su cabeza, ¿no? Ellos estaban pensando, oh, espérate, no la matemos ahorita, llevémosla a Jesús. Porque acá estamos cumpliendo la ley. Y la ley dice que si encontramos a una mujer en el acto de adulterio, esta debe morir irremisiblemente apedreada. ¿Y qué dijeron entre ellos? Estoy parafraseando solamente. Si la llevamos a Jesús, él tiene que cumplir la ley de Moisés. Y si no cumple la ley de Moisés, que dice esto, entonces también lo vamos a apedrear a él. Porque no está cumpliendo la ley de Moisés. Vamos a matar 2 pájaros de un tiro. ¡Oh, qué gran idea! ¡Qué brillante! ¿Cómo se te ocurrió? No sé, estaba inspirado ese día. Entonces comienzan a traer delante de Dios, delante de Cristo, a esta mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Y Jesús lo único que hizo fue poner su mirada en tierra y comenzar a escribir. La primera vez que Dios escribió fue cuando escribió sobre las tablas. Eso es los 10 mandamientos. La segunda vez que Él escribe, Él lo hace en nuestros corazones. Pero Él está mirando en tierra y como ellos insistiendo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? O sea, ya te queremos dar, ¿no? Queremos juzgarla, queremos juzgarte a ti también. ¿Qué hacemos? La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Aparentemente Él está en una situación difícil. Y Jesús, siendo Dios, Él solamente menciona lo que su palabra dice. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Dice que desde el mayor, desde el más viejo, dice así la Biblia, desde el más viejo hasta el más joven, uno a uno fueron tirando sus piedras. ¿Por qué desde el más viejo? Porque los mayores tienen más pecados. No todos tienen pecados, pero se acuerdan más porque han pecado más, ¿verdad? Bueno, eso no pasa aquí, ¿verdad? Dice desde el más viejo hasta el más joven,
todos comenzaron a dejar sus piedras. Ahora, enderezándose Jesús, dice en el verso 10 de Juan 8, y no viendo a nadie, ya no había nadie. Ya no había nadie. No vio a nadie, y no viendo a nadie, sino a la mujer, él solamente esperó que la palabra surta el efecto que tenía que surtir. Eso es lo que nosotros esperamos cada vez que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, que surta el efecto que en sí misma produce, porque trae juicio en el corazón del hombre. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde están? No hay. Amén. No hay. Y vamos a ir al verso 10, pero antes me gustaría ir a Juan 5:22, que es el verso que leí al inicio, antes de proyectar el video, y quiero mencionarlo por una sencilla razón. Quiero mencionar este verso. Dice, porque el Padre, dice, a nadie juzga, dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie, Él podría hacerlo o no. ¿Puede hacerlo o no? ¿Tiene la autoridad para hacerlo? Sí. Si hay alguien justo y si hay alguien bueno, Él es el único, nadie más. Pero, ¿qué dice? El Padre a nadie juzga. ¿Cuántos es nadie? Nadie. Cero absoluto, ¿verdad? Sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Entonces, pero Jesús está frente a esta mujer. Y Jesús le hace la pregunta a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Había alguien ahí? Y acá la Biblia dice que todo el juicio se lo dio al Hijo, está frente al Hijo. Y Jesús en el verso 11 le dice: yo tampoco te condeno. Él podría haber juzgado, tenía el poder y la autoridad, pero Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él no ha venido a condenar al mundo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice en el verso 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Entonces, ¿quién está delante de ella? Su Salvador. ¿Él la iba a juzgar? No la iba a juzgar. Y no podía juzgarla. ¿Por qué? Porque Él ha venido a salvar. Pero sí va a haber un día de juicio. La Biblia dice que en su segunda venida va a venir a juzgar. Pero mientras tanto, Él no condena a nadie. Amén. Sino lo que hace es, cada persona que tiene un corazón, que reconoce cuál es su condición delante de Él, ¿qué es lo que Él hace? Lo recibe con los brazos abiertos. Cuando reconoce su condición de miseria y cuando reconoce que no puede hacer nada y reconoce que necesita a Dios en su vida, Él viene y lo recibe. Entonces, vuelvo a Juan 5:22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al que le envió. ¿Dónde está Buda ahí? ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están? ¿A quién le dio Dios todo? Al Hijo. Todo se lo dio al Hijo. Entonces, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio y Jesús no la juzgó.
Posiblemente antes de apedrearla, de ahí estaban afuera y decían: tramposa, desgraciada. Una vocecita ahí: ¿qué hacías con mi esposo? ¿No? Y muchas voces por ahí saltando. Pero después que Jesús dio la palabra, ninguno quedó. ¿Por qué no quedó ninguno? Porque no hay justo, ni aún uno. Y como dice Eclesiastés 7:20, no hay quien haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, el juicio es algo que Dios quiere que nosotros descartemos de nuestra cabeza. Amén. Así como en los matrimonios, Dios quiere que eliminen la palabra divorcio. Dios quiere que descartes el juzgar a otros de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver. Ahora, ¿por qué Dios nos pide esto? Él no quiere que juguemos a nadie. ¿Por qué? Y lo responde Romanos 2:1. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable. Digo, amigo, inexcusable. ¿Qué significa? Que quiere decir que no tiene excusa. Es una persona que no tiene excusa. Cuando él dice que es inexcusable, quiere decir que no hay excusa para decir que podemos hacerlo, porque no existe ninguna razón en el mundo para ello. Ahora, más si somos creyentes, con mayor razón nosotros no podemos juzgar a nadie. El mundo juzga, y la gente en el mundo se juzgan unos a otros porque ellos no entienden. Ellos están separados de Dios, no tienen luz. Pero el creyente no puede darse el lujo de juzgar a nadie. ¿Cómo? ¿Pero por qué? No, porque algunos quieren defender como si eso fuera un derecho. Nosotros no podemos, como creyentes, no podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Y cuando tú entiendes que has sido perdonado de toda la plenitud, de la maldad, de lo que nosotros somos, de lo que hay en nosotros, cuando verdaderamente valoras y entiendes eso, no te atreves a darte juicio sobre nadie. Amén. Pocos amén, pero está bien. Entonces, cuando juzgamos a otros, la Biblia también nos enseña, ahí en ese libro de Romanos, que cuando juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace el juicio? Cuando yo me tomo la libertad de juzgar a alguien, estoy trayendo condena sobre mi vida. ¿Cómo? Sí. Y lo dice Romanos 2, verso 1, dice: pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, o quien quiera que tú que juzgas, ¿no? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eso es lo que dice la Escritura, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo lo que Dios nos ha ordenado. Amén. Ahora, ¿cuál debería ser de nuestra actitud, la actitud nuestra como creyentes frente a diferentes situaciones? ¿Cómo deberíamos nosotros proceder? Bueno, de una manera sencilla, con misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de mí y Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Solamente una persona que se siente perdonada actúa con misericordia sobre otros. Que no se siente perdonado es un acusete, ¿no? ¡Ah! Tú, y comienza a mirar y a señalar, sin ver que cuando uno señala con un dedo, 3 dedos te señalan a ti. Padre, Hijo y Espíritu. Bueno, eso no es bíblico por si acaso. Y un dedo da testimonio ante el cielo. No podemos juzgar a nadie. Amén. ¿Qué es lo que debemos tener? Misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo tener misericordia por alguien? Porque yo mismo he sido perdonado.
Pero cuando uno no valora lo que representa y lo que es verdaderamente ese perdón sobre nuestra vida, no podemos entenderlo, no podemos caminar. Entonces andamos como el mundo. Esto pido y requiero al Señor, bueno, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la futilidad, dice en la Biblia textual, es decir, poniendo su mirada en cosas que no son trascendentes, en cosas sin sentido, que pone su mirada solamente en cosas sin valor. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser de misericordia, porque nosotros mismos hemos sido perdonados y debemos procurar que así como nosotros un día alcanzamos esta misericordia y este perdón, que otros también puedan alcanzarla. Amén. Querido, ese fue un amén emocional. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dice? Que cuando juzgamos, nosotros dice que hacemos lo mismo. Y sabes, cuando nosotros tendemos a juzgar a personas sobre un asunto en nuestra vida, lo que uno no sabe es que va a ser probado en esa misma área. Eres un esto y que el otro, ¿no? Y comienza a decir, eres un ladrón. Y se te van a presentar las oportunidades para ver si te quedas con el dinero o no. Eres un, qué sé yo, cualquier cosa en la que pueda, eres un mentiroso. Y se te van a presentar las cosas para ver si tú mientes o no mientes. Y uno dice, ¿pero por qué ocurre esto? Para que tú seas probado de lo que estás hablando. El mismo Romano lo dice, porque tú que juzgas porque tú que juzgas haces lo mismo, dice en Romanos 2:1. Y lo que no sabemos es que todos tenemos la misma naturaleza. Y ayer tuvimos nuestro retiro, 2 días hemos estado con los chicos de campus, y una cosa espectacular que siempre viene a mi mente y que posiblemente ustedes siempre me van a escuchar es hablar acerca. Tenemos un árbol de manzano aquí, con las manzanas bonitas, ¿no? Dando fruto. Y tenemos el mismo manzano, pero no maduro, sino chiquitito, pequeñito, tiernito, ¿no? Da ganas de abrazarlo, da ganas de estar ahí. Y uno dice, este manzano, ¿cómo puede dar esas manzanas? Pero este de acá, que aparentemente no tiene fruto, solamente es cuestión de tiempo para que dé los mismos frutos. Todos tenemos el mismo problema. Todos nacimos con la misma condición delante de Dios. Solamente es cuestión de tiempo para que en uno se manifiesta antes, en otro se va a manifestar igual, pero se va a manifestar el mismo problema. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña algo referente a este punto, que solamente hay uno en todo el universo que es capaz de juzgar con justicia. Y obviamente sabemos quién es. Sabemos que es nuestro Dios, sabemos que es el Cristo, nuestro Señor. Quiero leer lo que dice Jeremías 11:20. Jeremías 11:20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Acá vamos a ver algunos puntos claros. Primero, que el único que juzga con verdadera justicia es Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él escudriña la mente y el corazón de todo hombre y de toda mujer, pero eso también nos incluye a nosotros. Ahora, la pregunta sería la siguiente, ¿no? Porque ¿cuál sería la situación, por ejemplo, si alguien está cometiendo injusticia contigo? Espero no tocar fibras, pero alguien está cometiendo injusticia contigo y obviamente tú tienes esa ira, esa cólera, esa cosa contenida ahí, y dices, ¿por qué? ¿No? Y lo quiere juzgar. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que lo juzgues? No. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tenías que hacer? Tener misericordia. Oh, pero qué difícil es tener misericordia por alguien que no la merece, ¿no? Así estábamos nosotros. Ninguno de nosotros merecía la misericordia de Dios, pero la tenemos, porque la misericordia es un regalo gratuito
que no es por nuestras acciones, sino es porque a Él le place. Entonces, si yo me encuentro en una situación donde tengo un jefe o una persona que está encima mía que actúa con maldad, o yo creo en particular que está actuando en injusticia, antes de juzgarlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que exponer mi causa. ¿A quién? A Dios. Bueno, están las leyes naturales. Para el que no conoce a Dios, están los tribunales, están los jueces y están los abogados para defender al uno o al otro. Pero prueba exponiendo tu causa a Dios. Expon tu causa. No dice quéjate. Señor, mira lo que me he hecho. No, Señor, mira lo que me he hecho, pero no como una queja, sino exponiendo tu causa. ¿Sabes por qué? Porque Él va a saber qué hacer. Te aseguro que si tú presentas tu causa delante de Dios, Él va a saber qué hacer. Pero ojo, yo no te estoy diciendo que Él va a actuar ni va a hacer lo que tú crees que Él tiene que hacer. No va a tener un accidente esa persona. No, yo sé que tú no estabas pensando eso, ¿no? Él no va a hacer de repente, porque a veces Dios está usando, incluso usa a la persona que está encima tuya porque está puliendo tu carácter. Normalmente es así, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Qué tengo que hacer? Exponer mi causa, nada más. Expongo mi causa y esperar que Él obre. Ay, pastor, pero ¿cómo tengo que esperar que Él obre? Sí. ¿Y si no obra? Bueno, Él está orando a pesar de que tú crees que Él está obrando. Él sabe lo que tú necesitas. Si tú verdaderamente le crees y estás consciente de que estás en la mano de Él, nadie tiene poder sobre ti, solo Dios. Como le dijo Jesús, cuando Jesús se encuentra, cuando Él va ante Pilatos, y Pilatos le dice, ante Herodes primero, ¿no te das cuenta? Ante Herodes está, y no te das cuenta que tu vida está en mis manos, que yo puedo librarte si quiero en este momento. Le dice Herodes a Cristo, al Señor, y el Señor lo ubica, ¿no? Le da su pastilla de ubicaína y le dice, mira, le dice, ningún poder se te es dado si mi Padre antes no te lo hubiera dado. En otras palabras, si tú estás ahí es porque mi Padre lo ha permitido. Estoy siguiendo su plan. ¿Me dejo entender? Entonces, muchos de los que estamos avanzando en los caminos del Señor, a veces no entendemos todas las cosas. Pero tu Padre está trabajando por ti. Amén. Está sacando muchas cosas de nosotros. No juzgues. Dile al que está a tu lado, no juzgues. Amén. Es serio. Entonces, yo debo poner mi causa a Dios y Él va a saber qué hacer. Amén. Puede ser momento de que tu vida tenga que ser afligida, pero por alguna razón. No lo sé. Yo no soy Dios. Lo único que te puedo expresar es que la palabra enseña, pero Dios sí sabe. Amén. Entonces, solo Dios es capaz de juzgar con justicia, porque solo Él puede escudriñar la mente y el corazón. Solamente Él sabe lo que está pasando dentro de la persona de la que demandamos justicia, pero también Él sabe lo que está pasando en nosotros. Y Él conoce nuestros tiempos, Él conoce nuestros procesos, y Él sabe lo que está ocurriendo en medio nuestro. Amén. Lo único que quiero aclarar en este punto es que no te quepa la menor duda de que si tú expones tu causa delante de Dios, Él va a hacer justicia. Pero no justicia conforme a tu justicia. Amén. Por eso es que lo mejor que puedes hacer por una persona, en vez de juzgarla, es orar por ella. Señor, bendícela. ¿Qué puedo decirte, Señor? Tú lo sabes todo. Amén. Y confiar en la obra que Dios está haciendo. ¿Tienes otra opción? Puedes quejarte.
pero vas a pecar contra Dios, te va a ir mal. Ahora, la razón principal por la que nosotros no debemos juzgar es porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Y lo hemos leído cuando leímos Mateo 7, y voy a leer rápidamente nuevamente esos versos. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuáles son las razones que el Señor plantea por las cuales no debemos juzgar? Él plantea las siguientes razones: para que no seamos juzgados. No juzgues para que tú no seas juzgado. Pero ¿cómo es eso? Cuando yo fui perdonado, yo escapé de todo juicio. El día en que yo fui perdonado por el Señor Jesucristo, yo escapé de todo juicio. No hay juicio sobre mi vida. Pero si yo juzgo a alguien, lo que estoy haciendo es, estoy menospreciando la obra de Dios y estoy diciendo, soy mejor que Dios. ¿Me entiende? Estoy diciendo, como dijo ese hombre que se estaba quemando en el infierno, no, padre Abraham. O sea, le dice a Abraham lo que él tiene que hacer. Y Abraham está en el seno está en el lugar que Dios ha provisto para aquellos que están alineados con Dios. Y el hombre está quemándose en el infierno, o quemándose en el Hades, porque el infierno todavía no nadie ha entrado, pero van ahí ellos mismos. Y él le dice, Señor, haz que uno resucite para que dé testimonio, para que mis hermanos no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen las escrituras, tienen todo. No, padre Abraham, si alguno resucitara, o sea, mi opinión es mejor que la tuya. Y eso es lo que muchas veces hacemos cuando emitimos un juicio. Estamos diciendo, cuando yo emito un juicio, cuando yo ya sé cuál es el concepto de Dios y la forma de Dios, lo que yo le estoy diciendo a Dios, Dios, mi juicio es mejor que el tuyo. ¿Mi juicio es mejor que el del Señor? Por supuesto que no, jamás. Amén. Porque Él dice que con el juicio que juzguemos vamos a ser juzgados. Porque con la misma medida con que medimos a alguien, vamos a ser medidos. Y otra cosa que ocurre cuando uno está juzgando a alguien es que no tenemos la capacidad de ver a nosotros mismos. Pero Jesús lo hizo de una manera maravillosa, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué hizo Él? Que cada uno se mire. Porque ellos no se estaban mirando y ellos no se iban a mirar. Ellos estaban seguros que lo que tenían que hacer era lo que tenían que hacer. ¿Cuántas mujeres que habrán sido encontradas en adulterio hubieran salvado la vida si la palabra de Dios hubiera sido vertida en ese momento? Pero muchas fueron acusadas injustamente. Digo injustamente, no porque no estén libres de pecado, porque ellas eran tan pecadoras como los pecadores que la apedreaban. ¿Me dejan entender? Porque los que apedreaban eran tan miserables y tan pecadores como el apedreado. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Hace ver nuestra necedad cuando tenemos una actitud de juicio. Amén. ¿Sí? Ay, pastor, empezamos en enero y empezamos con este mensaje. Sí, porque tenemos que asegurarnos de que camines bien. Amén. Que camines correctamente. Entonces, una vez más, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando vemos a otra persona cometer falta o que está mal? En vez de juzgarla, en vez de cuchichear, en vez de comenzar a soltar la bomba, como dicen algunos, ¿no? Que te acercas y ¡pum!, te enteras de todo, que en vez de darle lugar a la lengua.
La Biblia dice que debes considerarte a ti mismo. La Biblia dice que yo me debo considerar a mí mismo. Vamos ahí, vamos a Gálatas 6, que voy a leer del verso 1 al 4 y ya para ir terminando. Amén. Amén. A nadie juzguéis. Amén. 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 Gálatas 6 dice, verso del 1 al 4, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Okay. Vosotros, ustedes, amén, que son espirituales, vosotros que sois espirituales, que dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo la falta en alguien, en vez de juzgarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo miro como si me mirara a mí mismo. Yo también puedo hacer eso. Porque podemos, ¿o no? Por supuesto que podemos. Y dice en el verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo debíamos mirar a la gente? Con mí. Así es. Y cumplir así, ¿qué dice? La ley de Cristo. Gloria a Dios. Porque el que se cree ser algo, porque el que se cree ser algo, ¿qué dice? No siendo nada. ¿Qué dice? No siendo nada. Otra vez más fuerte, ¿qué dice? No siendo nada. El que se cree ser algo no siendo nada. Porque todo es gratuito, hermanos. Todo es del Señor. Asimismo se engaña. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido esos errores de juzgar a la gente, verdad? Pero ya no más. Amén. Empezamos este año quitando el juicio de nuestra mente, de nuestro corazón sobre otros, considerándonos a nosotros mismos cada vez que miramos a alguien. No vaya a ser que nosotros podamos caer en la misma falta. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Cómo esto lo tradujo el apóstol Pablo? Él lo tradujo de una manera sencilla: si en algo he de gloriarme, que sea en el conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar.